Los niños pueden pasar a sus clases. Ya las maestras de escuela dominical tienen todo preparado y organizado para distribuir a los niños de una forma adecuada. Aprovecho la oportunidad, mientras los niños están pasando a sus clases, para decirles que el culto de jóvenes, a partir del próximo sábado, se adelanta media hora, ¿vale? Así que los jóvenes tengan presente que los cultos de jóvenes darán comienzo a partir de las 6 de la tarde. Hasta ahora habían sido a las 6:30, a partir de ahora, a las 6 de la tarde comienzan los cultos de jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a tener el próximo sábado, después del culto de jóvenes, una reunión a través de Zoom con los 5 grupos de lo que llamamos la iglesia virtual, donde hay centenares de personas de todas partes del mundo que no se conocen entre sí, porque las reuniones que hemos hecho, las hemos hecho por grupos separados. Pero esta es la primera vez que vamos a juntar a los 5 grupos y es la primera vez que se van a conocer y a ver las caras entre ellos. Y sin lugar a dudas va a ser un tiempo también muy especial, por el cual pido que estén orando para que el Señor pues nos dé sabiduría para poder ministrar a tanta gente. Seguimos escuchando, seguimos recibiendo cada día testimonios tremendos, tremendos, de gente que por primera vez se acercan a la palabra de Dios y a través de la lectura de la palabra el Señor toca sus corazones. Muchísima gente católica que nunca han asistido a una iglesia cristiana evangélica, pues a través de los programas, a través de los cultos, a través de los devocionales, están conociendo al Señor y el Señor está tocando muchísimas vidas y ahora esas personas están dando testimonio a amigos, a familiares, a compañeros de trabajo y realmente es algo precioso lo que el Señor está haciendo. Quiero decirles, por si no se ha dicho o no lo saben, que nos han pedido que estemos traduciendo sobre todo la predicación, los mensajes, en inglés. Y por eso ahí arriba, en la parte de arriba, hemos construido una pequeña habitación, porque nuestra hermana Canderina está ahí adentro, y ella es la que se va a encargar, la que ya se está encargando de traducir los mensajes en el inglés. Entonces quiero decir una vez más a todas las personas que están siguiendo el culto por Facebook, que a partir de ahora, cuando yo comience a predicar, ustedes no van a oír el mensaje en español. Si ustedes quieren escuchar el mensaje en español, tienen que ir al canal de YouTube, porque en YouTube es todo en castellano. Pero a partir de ahora, de este momento, nuestra hermana Canderina va a estar traduciendo al inglés todo lo que aquí se diga. Lo digo porque hay gente que a lo mejor empieza a ver el culto en Facebook, siguen viendo el culto después de la alabanza y de repente se encuentran que todo sale en inglés y no entienden nada. Y empiezan a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no entiendo nada, no se oye. Pero es que no se va a oír en Facebook la predicación en español porque la estamos transmitiendo en directo por YouTube. Y en Facebook es única y exclusivamente para gente que no habla en español y que nos piden que por favor le hagamos la traducción. Y gracias a nuestra hermana Canderina, su vida ahora es venir a la iglesia, meterse en una habitación muy pequeña y esos son los cultos para ella. Así que quitando el tiempo de alabanza, a partir de ahora ella está encerrada en una habitación, no porque la tengamos castigada, sino porque hace una labor y un trabajo muy bueno, porque no es lo mismo tener a una persona al lado tuyo y traducir, ¿verdad? Como por ejemplo, Sharon está, Sharon, esta hermanita que nos está visitando junto con otras hermanas de Italia, sino que ella lo que hace es traducción simultánea, ¿sí? En el mismo momento en el que yo estoy hablando, ya ella está traduciendo al inglés y eso es un trabajo tremendo. Oren mucho por ella, para que no se nos vuelva loca y que después no sepa a lo mejor si hablarnos en inglés, si en español, en lenguas o vete tú a saber en qué, porque es un trabajo tremendo y ella estaba muy emocionada en estos días y hoy también está, bueno, Canderina vive en un constante emoción, ¿no? Ella siempre está emocionada, ¿no? Y estaba muy emocionada porque ya hemos comenzado a recibir desde hace poco tiempo preguntas y mensajes en inglés de gente que no sabe nada de español, pero ella está muy emocionada porque ve que ya la gente empieza a escribir y a hacer preguntas en inglés. Y entonces, claro, ahora tenemos que contestar también a toda esa gente porque esto cada vez se va ampliando y ampliando más. Quiero decir que el Señor me ha permitido publicar 2 libros en este año y el primero, el de escatología, ya está traducido al inglés. Se está trabajando para traducirlo al italiano, que va a salir en poco tiempo en italiano, y ya está traducido al búlgaro. Y en breve se va a comenzar a traducir en portugués también.
Así es que son herramientas que el Señor pone a nuestro alcance con el objetivo de alcanzar almas, de bendecir al pueblo de Dios y que las almas se conviertan y conozcan a Cristo. Ese es el único objetivo que hay detrás de todo esto. Amén, hermanos. Así es que pido mucha oración, sé que lo están haciendo ustedes, y ahora mismo vamos a orar, cerramos nuestros ojos, para que el mensaje de hoy llegue a muchos rincones del mundo, llegue a muchas vidas, a muchas personas que están hambrientas, sedientas de palabra de Dios, y que puedan disfrutar, así como ustedes aquí presentes, del mensaje que hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por todas las vidas, por todas las personas que a través de las redes sociales te han conocido. Muchas se han reconciliado contigo después de años sin asistir a ningún lugar. Señor, te pedimos que tú nos guíes y que todo lo que compartamos en esta tarde sea de bendición y que tu palabra caiga en corazones que sean buena tierra, para que esa semilla que va a ser plantada pueda traer fruto y crecimiento y madurez a todos y a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y dependemos de ti completamente. Y a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como les veo solamente media cara, de ojos para arriba, de vez en cuando díganme algún amén, para saber que están por ahí. Amén. Gracias, hermanos, se lo agradezco en el alma. Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que hicieran una pequeña lista de acontecimientos tanto bíblicos como no bíblicos, que han marcado un antes y un después y que han afectado la vida de millones de personas, seguramente la lista sería inmensa, ¿verdad? Enorme. Yo he comenzado a hacer una pequeña lista de acontecimientos que han cambiado el rumbo de la historia. Y la vida de millones y millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra ha cambiado radicalmente. Es decir, podríamos decir que antes de ese acontecimiento y después de ese acontecimiento, el mundo cambió completamente. Y yo creo que un acontecimiento que marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la historia de la humanidad fue el diluvio. Porque aquellas 8 personas que entraron a aquel arca que construyó Noé junto con su familia, dejaron un mundo completamente diferente al mundo que se encontraron cuando salieron del arca. Muchas especies, muchos animales desaparecieron y nunca más volvieron a existir. El mundo cambió radicalmente, la climatología, la edad de los hombres, todo cambió. El diluvio, sin lugar a dudas, cambió el rumbo de la historia. Y hay un antes del diluvio y un postdiluvio, sin lugar a dudas. Y si analizamos, por ejemplo, lo que se pretendía o lo que se quería hacer con la construcción de aquella enorme torre, que la conocemos con el nombre de la Torre de Babel, cuando Dios paró, cuando Dios detuvo aquella obra, sin lugar a dudas, hubo un antes y un después. Porque antes de que se detuviera la construcción de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba un solo idioma, el idioma de Adán y Eva, el idioma con el que Dios se comunicaba en el jardín del Edén con aquella pareja, y durante siglos hablaban todas las personas del mundo una sola lengua. Qué hermoso sería hoy en día eso, ¿no? Que todo el mundo hablara español, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Pero después de ese acontecimiento, todo cambió. Y ahí nacieron una serie de lenguas que dividieron, sin lugar a dudas, a la raza humana. Y hay un antes y un después de la Torre de Babel. Como también hay un antes y un después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No solamente en aquella época, sino que después de aquella época, el mundo cambió. Después del juicio tremendo que Dios dictó en aquel momento allí, en aquellas 2 ciudades tremendamente corruptas. Y la salida del pueblo de Israel de Egipto, sobre todo para ese pueblo, para esa nación, marcó un antes y un después. De hecho, es un acontecimiento tan importante en la historia del pueblo de Israel que todos los años, en el mes aproximadamente entre marzo y abril, en la primavera, se celebra una fiesta que la conocemos como la Pascua, en hebreo Pesaj, que significa saltar, ¿verdad? Porque para el pueblo de Israel la salida de la esclavitud de Egipto marcó un antes y un después. Antes eran una nación de esclavos, privados de libertad, trabajando de sol a sol, sin ningún tipo de derecho. Sin embargo, cuando salen de la esclavitud en Egipto, nunca más ese pueblo volvió a ser esclavo de nadie. Y para ellos fue un acontecimiento trascendental. Y 50 días después de haber salido de Egipto, de una forma milagrosa, y de atravesar el Mar Rojo,
se produjo otro acontecimiento que marcó un antes y un después, no solamente para ellos, para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí y le da la ley, la Torá, al pueblo de Israel. Y todas las constituciones que guardan todavía un mínimo de principios y de sentido común, todas están basadas en aquellos mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Y tiempo más tarde, cuando se construyó el primer templo de Jerusalén, la primera vez que Dios decide morar, vivir en un lugar concreto y específico, como era el templo de Jerusalén, pues ese momento cuando se inaugura ese templo y el segundo, y cuando se destruye el primer templo y el segundo templo el mismo día y el mismo mes, evidentemente en otro año, el Tisha B'Av, o el 9 del mes Av, hubo un antes y hubo un después. Y sobre todo cuando se destruyó el segundo templo, se marcó un antes y un después en la historia de toda la nación de Israel, hasta el punto que hasta el día de hoy ese templo no ha vuelto a ser reconstruido y miles y millones de judíos lloran todavía en todas partes del mundo para la reconstrucción de un siguiente templo. Y sin lugar a dudas, el nacimiento del Señor Jesucristo partió la historia en dos. Hay un antes y un después de Cristo. Y la Primera y la Segunda Guerra Mundial trajeron muchísimos cambios a la humanidad. Y el mundo no fue igual después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando en 1948, en mayo, nació el Estado moderno de Israel, el mundo cambió. Porque a partir de ese año, a partir de ese día, a partir de esa hora, el mundo, las naciones, no son las mismas. Y cuando, por ejemplo, aconteció aquello que vimos todos en directo, en tiempo real, la destrucción de las Torres Gemelas, el mundo también cambió. Y por ejemplo, cuando viajamos hoy en día, hay muchas cosas que hoy en día hay que hacer que antes de las Torres Gemelas, de la destrucción de ellas, no se hacía. Por ejemplo, yo he viajado durante muchísimos años y veía la puerta abierta del piloto y podías ver los mandos y los botoncitos y podías ver todo. Eso se acabó. Y hay una serie de controles en el transporte aéreo que surgieron a raíz de aquel acontecimiento que todos vimos y que fue algo tremendo. Y el mundo, otra vez, está experimentando un cambio total a través de este famoso COVID o coronavirus. El mundo ya no es igual que hace unos meses atrás, ni volverá a ser igual que el mundo que hemos conocido y vivido durante los años de nuestra existencia. Estamos en tiempos de cambio, pero cambios tan radicales, cambios que se producen de la noche a la mañana, que algunos todavía no los asimilan y no saben todavía si dar gracias a Dios por lo que está pasando o entrar en una profunda depresión y están como en terreno de nadie. Y hace unos días, por primera vez en la historia, se ha hecho un famoso tratado, entre comillas, de paz, un acuerdo entre naciones árabes con el Estado de Israel, que ya sabemos cómo va a terminar este famoso tratado de paz, ¿verdad? Es decir, la lista sería interminable si analizamos uno por uno los acontecimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia y que sin lugar a dudas han cambiado a la gente, la forma de pensar, la forma de vivir. Ahora, por ejemplo, no se pueden hacer planes a largo plazo. ¿Quién hace planes ahora de aquí a 4 o 5 años? Si no sabemos ni lo que va a pasar la semana que viene. Ustedes han venido de Las Palmas de vacaciones, pero capaz que no pueden irse la semana que viene para allá. Si no se quedan aquí. Y estamos pensando, Dios mediante, ir al cumpleaños de mi suegra el mes que viene a Galicia. Esos son los planes que tenemos, pero de ahí a que se lleven a cabo, vete tú a saber. Porque todo cambia de una forma tan radical que estando este verano en Galicia, oímos en televisión que la única comunidad de España que no usaba a la gente obligatoriamente mascarillas era en Canarias. Y nosotros estábamos contentos. Y resulta que cuando vinimos, todo el mundo con el antifaz, que parecemos el zorro. Es que las cosas cambian de una forma tremenda de la noche a la mañana. Ahora, en todos y cada uno de estos acontecimientos, y hoy en día más que nunca, Dios está haciendo algo de lo cual yo quiero hablar en esta tarde. Quiero llevarlos en primer lugar al libro de Jeremías, por favor, el capítulo 31, el versículo 7. Ahí aparece una palabra que es fundamental cuando uno estudia la Biblia y cuando uno analiza lo que el Señor está tratando de hablar y de enseñarnos en estos tiempos en los que estamos viviendo. Jeremías
capítulo 31, versículo 7 dice: porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Dios, oh Jehová, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Cuántos dicen amén? El remanente de Israel. ¿Qué es eso del remanente? ¿A qué remanente se refiere el Señor en este versículo y en otros que vamos a ver en esta tarde? Miren, la palabra remanente en hebreo es una palabra que se pronuncia sherit. Vamos a ver, esa es la palabra en hebreo. Esa palabra se pronuncia sherit. La traducción más conocida es remanente. Pero como en la Biblia hay términos polivalentes, términos que se pueden traducir de diferente forma, es a veces muy conveniente y necesario ver cómo se ha traducido una palabra en diferentes partes de la Biblia para de esa manera tener un concepto más amplio de esa palabra. Y he escogido algunos versículos, hay muchísimos, pero solamente he escogido 3. Por ejemplo, en el capítulo 44, verso 17 del libro del profeta Isaías, lo pongo ahí porque sé que hay gente que toma nota y sé que hay gente también que al seguir esto en casa lo quieren ver. Repito, en Isaías capítulo 44, versículo 17, la palabra sherit o remanente se traduce por lo que sobra, el sobrante. Cuando algo sobra, ¿verdad? A eso se le llama sherit o remanente, como lo dice el profeta Jeremías. Hay un versículo en el libro del profeta Jeremías, que es el capítulo 15, verso 9, que en la Reina Valera el versículo contiene la siguiente expresión o frase: lo que de ella quedare. Así dice ese versículo en la versión Reina Valera en castellano. Lo que de ella quedare. En hebreo dice la palabra sheritam, que significa literalmente sobrevivientes. Los que sobreviven a un acontecimiento, a una guerra, a una invasión, a un asedio, es la misma palabra que se emplea para traducirla como lo que sobra, sobrante, remanente, y en esta ocasión se traduce la palabra sheritán por la palabra sobrevivientes. Y un versículo más. En 2 de Reyes capítulo 19, verso 4, después estos versículos lo pueden leer tranquilamente en casa, además todo esto queda grabado. La palabra sherit o remanente se traduce ahí por el resto. Les comparto estos versículos para que ustedes vean cómo la misma palabra se puede traducir de formas diferentes según el contexto de lo que se está diciendo en otros pasajes bíblicos. Si analizamos lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, desde el principio del libro del Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis, vamos a notar que siempre ha habido corrupción, siempre ha habido envidia, siempre ha habido celos, siempre han habido divisiones, siempre han habido problemas y líos. Pero en medio del caos del diluvio, en medio de Sodoma y Gomorra, en medio de la esclavitud en Egipto, en medio del cautiverio en Babilonia, en medio de la Primera o Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, Dios siempre ha tenido un grupo llamado el remanente, bíblicamente hablando, de personas que son diferentes a los demás. Y en estos últimos tiempos, una de las cosas que el Señor está haciendo de una forma tremenda, para sorpresa de muchos, es levantar de todas las naciones de la tierra un grupo, una masa de gente, un remanente de creyentes que van a marcar una diferencia, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos. El jueves yo les compartía que hay un momento en la vida del profeta Elías, un profeta muy usado por el Señor, en la que él se siente solo. Él ha obtenido una contundente victoria para el pueblo de Israel. Él estaba viendo cómo el pueblo de Israel no había dejado a Dios, pero lo compartían con otros cultos, con otros dioses. Sobre todo con el culto a Baal. La palabra Baal significa Señor. Y estaban adorando a otro Señor. Y el profeta Elías hace una convocatoria en una cordillera que se conoce como la cordillera del Carmel.
Y en aquel lugar, saben ustedes que ocurrió algo único e irrepetible. Nunca más volvió a ocurrir en la historia de la humanidad algo como lo que ocurrió allí. Él hace una convocatoria y les dice, les desafía a los adoradores, a los sacerdotes del culto a Baal. Mire, si vuestro Dios, si vuestro culto es el verdadero, demostradlo. Pero si no sois capaces de demostrar que vuestro culto, vuestra religión, vuestro Señor o Baal es falso, entonces ¿qué hace el pueblo de Israel adorando a vuestro Dios? Si mi Dios es el Dios verdadero, si mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el verdadero Dios, dejad de adorar a Baal y consagraos completamente a servir a Dios. Pero llegó el momento en el que las palabras ya no eran suficientes. Llegó el momento de la verdad. Y en aquella cordillera, allí en el Carmel, el Dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios verdadero. Y todos conocemos la historia, ¿sí o no? Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí está, la podéis leer, con todos los detalles. El culto a Baal quedó totalmente desmantelado. Fue un desastre lo que pasó allí. Todo el mundo se dio cuenta de que el culto a Baal era falso, de que Baal no era Dios ni era nada. Elías llegó hasta a reírse en la propia cara de los profetas de Baal, diciéndole, gritad, gritad más fuerte, tal vez vuestro Dios está de paseo, dormido y hay que despertarlo. Fue un desastre. Exactamente ya había ocurrido lo mismo en Egipto, cuando todas las divinidades que supuestamente tenían que proteger, desde el faraón a las aguas, el ganado, la agricultura, etcétera, quedaron totalmente avergonzados, porque todo fue afectado por la mano de Dios. Las aguas del río contaminadas, los animales se morían, las cosechas se echaban a perder, hasta el primogénito del faraón quedó muerto. Y allí quedó bien claro que las divinidades de faraón no servían para nada, porque fue un ataque a la línea de flotación del culto de los egipcios, demostrándoles que no había ningún Dios que fuera capaz de proteger a los egipcios de nada, ni de nadie. Pero pasó el tiempo y el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, vuelve otra vez a caer en el mismo error: adorar a las criaturas en vez de a Dios, adorar a dioses falsos en vez de seguir adorando al Dios que les rescató, que les salvó y que les demostró su poder y autoridad. Y en aquella montaña quedó bien claro que el Dios verdadero era el Dios de Elías. Amén, hermanos. Y Elías, en un acto tremendo, pues no solamente humilló a Baal, sino que se atrevió a degollar a todos los adoradores y a todos los sacerdotes representantes de aquel culto falso. Y tú ves a ese hombre demostrando ese poder y esa autoridad en aquel lugar, y lo ves a los pocos días huyendo de una mujer que ha puesto precio a su cabeza, la famosa reina Jezabel, casada con el rey Acab, huyendo de Jezabel, escondiéndose en una cueva y diciéndole a Dios: no aguanto más, quítame la vida, porque me siento solo. Y el Señor le responde y le dice: hay 7,000 en Israel que nunca han doblado su rodilla ante el culto a Baal. Elías nunca los conoció. Elías no sabía quiénes eran, dónde vivían, dónde estaban, pero Dios sí lo sabía. Porque en medio de la descomposición, en medio de la corrupción, en medio del caos en el que vivimos, Dios conoce a sus hijos y los cuida y los protege del maligno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel niño pequeño de 9, 10, 11, 12 años, como mucho, llamado Samuelito, su madre había hecho un voto al Señor y le había dicho: Señor, si abres mi matriz y me permites y me das el privilegio de ser madre, dedicaré a mi hijo todos los días para ti. De hecho, en la ley de Moisés, todo primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Y ella lo acató al pie de la letra y dijo: mi hijo se lo consagraré al servicio al Señor todos los días de su vida. Pero llevar a su hijo a la casa del sacerdote Elí, humanamente hablando, repito, humanamente hablando, era una locura, era un disparate, una temeridad. ¿Por qué? Porque era el peor sitio de mayor corrupción en todo el país de Israel. Los hijos del sacerdote Elí eran un desastre. Hacían todo tipo de barbaridades allí en el tabernáculo que estaba en aquel momento, en aquel lugar levantado. Eran gente corrupta, gente perversa, abusadores. Entregar una madre a su hijo al sacerdote Elí, que no ha sido capaz de encauzar a sus hijos por el temor de Dios. Cualquier madre podía haber dicho: bueno, vamos a esperar a que las cosas cambien. Vamos a esperar a que estos chicos se corrijan o a que mueran.
o a que se levante otro sacerdocio. Ella había hecho una promesa al Señor, y uno tiene que fiarse de Dios, hermanos. Y las promesas de Dios no son ambiguas. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y ella le prometió dar ese hijo al Señor, y a mí me da igual cómo sea Elí, a mí me da igual cómo sean sus hijos. Yo lo que sé es que mi Dios me lo dio y mi Dios me lo va a cuidar. Y en medio de aquella descomposición moral y espiritual, en medio de aquel sacerdote corrupto y perverso, Dios prepara y levanta a Samuel y lo protege de tal manera que Samuel llegó a darle palabra al mismísimo sacerdote Elí, y llegó a ser uno de los hombres que trazó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Y es que Dios siempre ha cuidado a su remanente. Dios siempre ha cuidado a aquellos hombres y mujeres, a aquellos ministerios, a aquellas personas que han puesto su vida, su mirada y su confianza en el Señor. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y lo hará porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando hoy un remanente. Y ese remanente, ¿qué características va a tener o ya tiene? Número uno, el remanente que Dios está levantando se va a caracterizar por personas que amen a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y a su palabra exactamente igual. No van a ser personas llevadas por impulsos, por emociones, por sentimientos, por cargos, por aplausos, por reconocimiento, por número de suscriptores. No. Al remanente de Dios, a los que verdaderamente quieren agradar al Señor, no les importa si le sigue 1 o 1 millón de personas. No les importa si le aplauden o no le aplauden, porque por encima de todo eso, que es vanidad, por encima de todo eso hay un amor a Dios y un amor a su palabra inalterable. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el tipo de personas que Dios está buscando. Gente que le ame, porque una persona que ama a Dios es una persona obediente. Una persona que ama a Dios es una persona que sabe vencer las tentaciones. Una persona que ama a Dios es una persona apegada a su palabra y tiene un conocimiento y un discernimiento espiritual que no le pueden dar, si me permiten la expresión, gato por liebre. Una persona que ama a Dios es una persona esforzada y valiente. Una persona que ama a Dios es una persona que por encima de sus deseos o de sus ambiciones o de sus objetivos personales está el hacer y el cumplir y ejecutar la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de personas que hacen falta hoy en día. Menos mequetrefes, menos gente que se desanima, menos gente que se deprime por tonterías, y gente que ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y que pelea hasta la muerte si hace falta por defender la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: estad siempre preparado para presentar con defensa y mansedumbre y reverencia explicaciones ante personas que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, son personas con raíces, son personas que te puedes fiar de ellos, son personas que no solamente aman a Dios, sino que aman la obra de Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer, y lo está haciendo últimamente: levantar en todas las naciones de la tierra gente que no estén un día arriba y otro día abajo, que ahora te sonríen y mañana están deprimidos en una habitación como si fueran gallinas, sino son personas que van de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición en el nombre del Señor, que aman su palabra, que pueden decir: eso no es de Dios, que no le tienen miedo al hombre, que no le tienen miedo a maldiciones, que no le tienen miedo a tonterías que se predican, sino le tienen temor a Dios, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que Dios busca. Gente que le ame, gente que ame su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que no me llamó el pastor, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que no me saludó el pastor, ¿y qué? ¿Quién va a predicar hoy? ¿Y qué te importa a ti quién va a predicar? ¿Tú vienes por fulano o mengano? ¿Vamos a caer en el error de los corintios? No, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de... No, eso no es de Dios. Así la obra no avanza. Gente que ame a Dios. Pedro, ¿tú me amas? Mira qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Tú me amas? Dice al final la recompensa que el Señor le da a Pedro. Cuando era joven hacía lo que te daba la gana. Típica característica del joven no consagrado al Señor, evidentemente. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y dice el texto, Juan 21, esto dijo el Señor dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. ¿Me amas? ¿Sí? Demuéstralo.
Me amas, demuéstralo, apacentando mis corderos, dejándote de mirar el ombligo y atendiendo a los demás. Y cuando te dejes de mirar menos a ti misma y más a Dios y a los demás, te aseguro que la depresión se te va en 5 minutos. La segunda característica de este remanente de hombres y mujeres que Dios está levantando en el mundo hoy es muy interesante. Son personas que no se van a dejar, no se están dejando moldear ni manipular por este mundo. Cuando ustedes van a la palabra de Dios se van a encontrar de que un intento de Satanás siempre contra su pueblo, contra su siervo, contra su iglesia, siempre ha sido cambiar y manipular a la gente, dejarse moldear por la corriente de este mundo, no darle importancia al pecado. Bueno, tú vete el domingo al culto, total, después tienes toda la semana para hacer lo que te da la gana. Dejarse moldear por la corriente de este mundo. La gente se queja, yo me quejo. La gente se tatúa, yo también me tatúo. La gente se acuesta con la novia, yo me acuesto con la mía, o con el novio, yo también lo hago. Después no pasa nada, venimos al culto y todos ponemos cara de santo. El remanente que Dios está queriendo levantar y lo está haciendo, se va a caracterizar por personas con personalidad. Personas que tienen los principios, las ideas claras y que no se van a dejar manipular ni por los medios de comunicación, ni por el deporte, ni por la literatura, ni por el arte, ni por nada. Porque Satanás tiene una batería, ¿verdad?, de herramientas con tal de manipular a la juventud, con tal de manipular a las masas. Pero el creyente que ama al Señor y que quiere formar parte de este remanente fiel al Señor, son personas que, como Daniel, ya lo puedes llevar tú al peor sitio, al más idólatra, al más pagano, al más arrogante y soberbio de la época, Babilonia, con un rey soberbio llamado Nabucodonosor, que haciéndote creer que te hace un gran favor, te da todo, supuestamente a cambio de nada, como el mundo hoy en día. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos llamaban a casa y nos ofrecían créditos? Bancos que jamás en la vida habías pisado, ni siquiera sabías que existían, te llamaban y te decían, buenos días, señor Sierra. A mí ya cuando me dicen señor Sierra ya me pongo ya en guardia. Por ser usted un buen cliente, tiene usted 9.000 euros concedidos ya. Digo, yo un buen cliente, ¿y ustedes quiénes son? Si no sé ni quiénes son ustedes. El faraón dijo, no, vengan, las mejores tierras, las tierras de regadío, las tierras donde lo que plantas sale al momento. Vengan. Les abre la puerta y al final les cierra y se convierte en aquello en una jaula de oro. De ahí que la palabra Egipto en hebreo sea Mitzraim. Y la primera M es una M abierta y la última M, la Men Sofit, es totalmente cuadrada, es cerrada, para que sepas que el diablo te abre la puerta, pero después te la cierra y ahí te amarga la vida. Sin embargo, Daniel en Babilonia le cambiaron su nombre, Belsasar, para que no se acordara más de su Dios. Le querían cambiar absolutamente todo, por dentro y por fuera. Pero Daniel capítulo 1, verso 8 dice que propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que le ofrecieran. Y hoy en día vivimos en una gran Babilonia. Antes había una Babilonia en un lugar específico de la tierra. Hoy en día el mundo es una gran Sodoma y Gomorra. Hoy en día el mundo es una gran Babilonia, un gran Egipto, donde la gente como esclavos, la gente ciega, ignorante, se dejan moldear y están absorbidos por los programas de televisión y están atontados por lo que constantemente le están dando y viven como borregos, sin consultar, sin orar, sin preguntarse, esto es de Dios, esto no es de Dios, este trabajo de dónde viene, de Dios o del diablo, esta oferta, esta puerta que se me ha abierto, esto de dónde viene, nada, como borregos ahí, ¿verdad? Sin embargo, el remanente que Dios está levantando son gente, como acabo de decir, que aman a Dios, que aman su palabra y que bajo ningún concepto se dejan mangonear por la corriente de este mundo. En tercer lugar, este remanente se va a reconocer o a identificar porque se niegan rotundamente a formar parte del sistema llamado mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hay un sistema. Es como un puzzle donde el diablo tiene sus fichas y tiene sus instrumentos e intenta mangonear y manipular las vidas de las personas. Y por ahí se levantan unos y dicen, no, este año el color de moda es el amarillo. Y ahí van todos como idiotas vestidos de amarillo. El año que viene el color de moda es el azul.
pero dentro de 4 años no hayas tirado la ropa amarilla porque te la vas a volver a poner porque no hay tantos colores, así que al final volvemos otra vez al principio. Y ahora eran los pantalones de tubo, mañana son de campana. Pero no te preocupes que al final vas a tener que utilizar el de campana y el de tubo porque todo vuelve a lo mismo. Y hay un sistema en el mundo que te atrapa, que te envuelve, y por eso después viene la ansiedad, el temor, los nervios, la preocupación, porque hay un sistema que atrapa sutilmente a las masas, a la gente, a las familias, incluso, ¿por qué no?, a veces hasta a los cristianos, a las iglesias y a los ministerios, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas que forman parte de este remanente que está levantando el Señor son gente diferente. Y yo he hecho una pequeña lista de personas que a lo largo de la historia, a pesar de la presión, a pesar de los intentos que hicieron los hombres por cambiarlo, por moldearlo y hasta por destruirlos, no se dejaron cambiar, sino que ellos cambiaron circunstancias porque fueron fieles al Señor. Y quiero empezar por el primero, por Abel. ¿Se acuerdan de Abel? No había pasado mucho tiempo desde que había caído sus padres y desde que habían sido expulsados del jardín del Edén. Ellos sabían perfectamente lo que Dios pedía, lo que Dios le agradaba. Y dice la Biblia que cuando los dos hermanos, Caín y Abel, llegan a la presencia del Señor, dice que su hermano, que sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, hace su propia voluntad. Caín no es un ateo, Caín no deja de creer en Dios, pero él quiere servir a Dios a su manera. ¿Qué es lo que hace la religión? Decirle al hombre, cree en Dios, pero pon tú las normas. Y que Dios se sujete a tus normas y no tú a las normas que Él ha dicho y dictado en su bendita palabra. Sin embargo, Abel no cuestiona a Dios. Si Dios me pide un cordero, yo llevo un cordero. Si Dios me pide una piedra, le llevo una piedra. Y si me pide una sandía, le llevo una sandía. Es decir, no cuestiona a Dios, se sujeta al proyecto, a la voluntad de Dios. Y a pesar de que no había mucha población en aquel momento en la tierra, evidentemente, Él marcó una diferencia. Porque este remanente de hombres y mujeres que Dios está levantando van a marcar una diferencia en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Pensaba en esta lista que hice aquí, después si alguien la quiere, en José. ¿Se acuerdan de José? Ni sus hermanos lo querían, lo envidiaban. Bueno, a Abel le costó la vida el ser obediente al Señor, ¿verdad? A José le costó el rechazo de sus hermanos. Ahí viene el soñador. Le tenían celos, le tenían envidias. Una de las cosas que más me costó aceptar como pastor, que no me entraba en la cabeza, es que en las iglesias hubieran celos y envidia. Me costó años asumir eso. No podía entender. ¿Cómo puede haber entre pastores celos? ¿Cómo puede haber entre jóvenes en una misma iglesia celos y envidia? ¿Cómo puede haber competencia? No me entraba en la cabeza, porque yo nunca he tenido que competir contra nadie. Ni le he tenido celo ni envidia jamás en mi vida a nadie. Pero en la Biblia encontramos que los peores enemigos de José eran sus propios hermanos. Para Potifar, José era una bendición, lo compró y le dijo, adelante, porque veo que Dios está contigo. Para sus hermanos era un competidor y se lo tenían que quitar de medio. Pero él fue fiel al Señor, él huyó de la presión de la época. Y mira que fue presionado, Sin embargo, marcó una diferencia, porque no se dejó mangonear por Egipto, no se derrumbó por las envidias y el rechazo de sus hermanos, sino que en todo momento la Biblia dice, pero Jehová, pero el Señor estaba con José. ¿Cuántos dicen amén? Acabo de hablar de Daniel, un hombre que fue contra el sistema, un hombre que salió la ley a nivel mundial. No se puede orar por un tiempo, y él siguió orando, porque por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios. Y le costó que lo echaran dentro de un foso lleno de leones, pero Dios lo protegió, como Dios va a proteger siempre a todos aquellos hombres que confían en Él. Pienso en los 3 jóvenes amigos de Él, que me gustaría, cuidado que yo también he cometido ese error, de llamarlos con los nombres que le pusieron en Babilonia, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero es que ellos no se llamaban así. Ellos se llamaban, ¿cómo? Azarías, lo tengo por aquí, Azarías, Misael y Ananías. Esos son sus verdaderos nombres, pero como en esos nombres está el nombre de Dios, y lo que se quería era quitarles a Dios de sus vidas, como hoy en día a vuestros hijos, yo ya porque no tengo hijas en edad escolar, pero a vuestros hijos les quieren quitar a Dios de las conversaciones, meter en los libros la basura que están inventando estos corruptos que tenemos
de gobernantes en el mundo entero y me da exactamente igual que me pongan a parir, algunos en las redes sociales, me da exactamente igual. Enseñándoles que hombres con hombres es lo normal, que niñas con niñas es lo normal, que eso de creer en Dios eso está fuera de moda, que eso de la creación es algo de locos, que etcétera, etcétera. Pero sin embargo, estos sufrieron una presión terrible. Incluso les dijeron, si no os postráis, que es lo que el mundo está tratando de conseguir, que la iglesia se postre, como algunos ya se han postrado. Y cuando el otro día desde Cuba, fíjense ustedes de qué país estoy hablando. No estoy hablando de Noruega, no estoy hablando de Holanda o de Dinamarca, estoy hablando de Cuba. La primera pastora lesbiana ya ha sido dedicada al ministerio. ¿A qué ministerio te han dedicado, mi niña? ¿Qué evangelio es el que estás predicando? Pues eso está ahí y ya forma parte de la historia, lamentablemente, de los supuestos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han dejado moldear por este mundo. Porque así ganas unos sectores que si eres radical y bíblico y no te casas con nadie, nunca vas a ganar. Pero el objetivo nuestro, ¿cuál es? Ser populares, ser aplaudidos, ser reconocidos como un hombre que le cae bien a todo el mundo, o ser reconocido y avalado y apoyado por nuestro Dios. Porque que yo sepa, Juan el Bautista, hoy en día no sé cuántos se animarían a invitarlo a predicar en las iglesias. Porque es un hombre que no escribió ni una letra de la Biblia, no fundó ni una sola congregación. No hizo ningún milagro, no echó fuera ningún demonio, empezó con multitudes y terminó más solo que la una. Y al final hasta casi termina dudando, ¿eres tú o no el que había de venir? Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo lo define y se dirige a su persona, dice: de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que él. Porque fue un hombre fiel y fue un hombre obediente, porque tal vez para los hombres su vida terminó en un fracaso, pero delante de Dios fue un gigante. Porque lo importante no es ser reconocido por los hombres, sino ser reconocido y admirado y avalado por nuestro Dios. ¿No se podía haber callado la boca? Juan, ¿a ti qué más te da si Herodes está en adulterio o no? ¿A ti qué más te da? ¿A ti qué te importa si Herodes le quitó la mujer a su hermano y la ha convertido en su mujer? ¿Tú no te das cuenta que hablar en contra de la autoridad del rey Herodes te la estás jugando? Predícale otras cosas, ríele la gracia. Pero sin embargo Herodes sabía perfectamente que jamás en la vida Juan el Bautista se iba a callar y no iba a denunciar el pecado de la autoridad en aquel momento en su país. Pienso en Elías, pienso en David, pienso en Juan el Bautista, pienso en Pablo, pienso en Pedro. Personas que a lo largo de la historia fueron perseguidos. Cuando le dijeron a los discípulos al principio de nacer la iglesia allí en Jerusalén, prohibido orar, prohibido hablar en ese nombre. Pedro dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, nos pueden azotar, nos pueden encarcelar, nos pueden hacer lo que quieran, pero el verdadero remanente compuesto por hombres y mujeres que aman al Señor y a su palabra, por personas que tienen claras sus ideas y sus principios, por personas que tienen raíces profundas en el Señor, a estas personas es imposible taparles la boca. Porque aunque no la abrieras, por la forma como vives, por la forma como te comportas, eres un luminar en medio de una generación perversa y maligna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren formar parte de ese remanente? ¿Sí? ¿Quieren formar parte de ese remanente escogido por el Señor? Pues ya sabes. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ama la palabra de Dios. No te dejes moldear por este mundo. Rechaza cualquier influencia a formar parte de este sistema faraónico del mundo en el cual vivimos. Y prepárate para honrar y servir única y exclusivamente al Señor. Algunos te llamarán fanática. Te estás tomando demasiado en serio eso de la iglesia. Estás leyendo demasiado ese libro. Te estás congregando demasiado en esa iglesia. Te pegas todo el santo día pegada a la televisión escuchando a ese tipo. Vas a escuchar todo tipo de comentarios despectivos, pero que tu conciencia siempre esté tranquila. Que tu objetivo sea única y exclusivamente honrar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos.
Vamos a orar en esta tarde y pedirle a nuestro Dios que podamos formar parte de ese remanente santo que Dios está levantando en todas las naciones de la tierra. Le dijo el Señor al profeta Elías que no habían doblado su rodilla ante Baal. Hoy en día hay miles y miles, gloria a Dios, cada vez más, de hombres y mujeres que están yendo en contra de la corriente de este mundo y que quieren marcar una diferencia y que quieren única y exclusivamente agradar a Dios. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por el privilegio de ser tus hijos. Queremos en esta tarde, oh Dios, entregarte nuestras vidas y que tú nos uses en esta hora de la historia. Que podamos marcar una diferencia como hicieron aquellos 3 jóvenes en Babilonia, o José en Egipto, o tantos y tantos hermanos nuestros a lo largo de la historia. Señor, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, de las vanidades de este mundo, y que tú seas lo primero y más importante en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Si tú en esta tarde quieres formar parte de este remanente de hombres y mujeres valientes, en un acto de fe y de obediencia te pido que, si es así tu anhelo y tu deseo, te pongas de pie en esta tarde y allí donde estás le digas al Señor: Señor, acéptame en tu remanente. Yo quiero, Señor, ser uno de tus llamados. Yo quiero, Señor, ser uno de tus escogidos.